Vamos a ver en este video el concepto de elasticidad y vamos a comenzar viendo elasticidad precio de la demanda. Bien, como habrán visto en la guía teórica, cuando hablamos de elasticidad nos referimos a la variación porcentual que experimenta la variable dependiente ante un cambio también porcentual en la variable independiente. Si ustedes se fijan en la fórmula, ¿sí?, que vemos de elasticidad, tenemos, en este caso que estamos viendo la elasticidad precio de la demanda, donde estamos relacionando, ¿sí?, cómo cambian las cantidades demandadas de un determinado bien. Cuando cambia su precio, vemos que tenemos la variación de Q sobre la variación de P por P sobre Q, ¿sí? La variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Entonces, para poder calcular la elasticidad tenemos que tener bien en claro qué es una variación porcentual. Una variación porcentual siempre la vamos a definir, por ejemplo, si queremos ver la variación porcentual que experimentan las cantidades, ¿sí? Vamos a ponerlo mejor así. Variación porcentual de Q, vamos a decir que va a ser el nuevo valor que toma la cantidad demandada menos el valor original que tenía, todo sobre el valor original, ¿sí? El nuevo valor menos el viejo sobre el viejo. Por 100, ¿sí? Esto es una variación porcentual, lo tienen aclarado al inicio de la guía teórica, sobre todo porque luego a la hora de resolver los ejercicios prácticos, uno confunde cuál es el valor original de la variable, cuál es el valor original y cuál es el nuevo valor que toma la variable, ¿sí? A nosotros nos pueden decir que, por ejemplo, actualmente se estaban demandando 1000 unidades de un producto. Entonces, el valor original son 1000 unidades. Y que luego de ese valor, ¿sí?, por ejemplo, por una disminución en el precio, ascendió a 2000 unidades. ¿Cómo saco esa variación porcentual? Siempre el nuevo valor menos el viejo sobre el viejo valor por 100. En este caso nos quedaría 2000 menos 1000 sobre 1000 por 100. ¿Sí? Digamos que se incrementó en un 100%, ¿no? Pasó de 1000 a 2000, se duplicó ese valor. ¿Por qué nos sirve siempre ver, en economía sobre todo, muchas veces la variación porcentual? En algunos casos uno no tiene idea o noción qué es un valor alto o bajo para determinada variable, ¿sí? Siempre ponemos, por ejemplo, el mismo ejemplo que en algún momento lo hemos dado en la cursada, la cantidad de inscriptos que tiene la universidad, ¿sí?, por año. Si yo les digo se inscribieron 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, en general uno no tiene noción cuál es la cantidad de inscriptos que una universidad recibe anualmente. Ahora, si yo les digo que la cantidad de inscriptos se incrementó en un 200%, uno puede tener una idea, ¿sí?, de si ese incremento es significativo o no. ¿Sí? Si yo les digo se incrementó un 2% respecto al año pasado, bueno, ese incremento no es significativo. Ahora, si yo les digo se incrementó en un 150%, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, lo que hace la variación porcentual, ¿sí?, es atarnos la variación que experimenta una variable a su valor original. Creció un 50%, un 100%, cayó un 50%, un 200%. Entonces,
Lo que nos sirve la elasticidad, para lo que nos sirve, a diferencia de la pendiente, es que vamos a estar viendo cambios que son relativos, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros mirábamos la pendiente, que decíamos, bueno, ¿cuánto varía Q cuando varía P, cuando veíamos la demanda, ¿no? Entonces estas eran variaciones absolutas y que siempre dependía de las unidades en que estemos midiendo las distintas variables. Ahora con elasticidad ya nos sacamos un poco de encima ese problema de ver en qué estamos midiendo las variables, si en pesos, si en unidades, porque fíjense acá, nosotros estaríamos hablando de precio, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, y en cambio con cantidades estaríamos hablando de unidades, una silla, 2 sillas, 3 sillas. Con elasticidad ahora nos sacamos de encima esto de estar midiendo por ahí dos variables en distintas unidades, y lo vemos todo en porcentaje, ¿sí? Siempre es la variación porcentual de la variable dependiente sobre la variación porcentual de la variable independiente, ¿sí? Entonces nos va a brindar un grado de sensibilidad o de respuesta. Lo que vamos a decir es, bueno, ¿cómo se mueven las cantidades cuando el precio varía en un 1%? ¿Varía mucho, varía poco? ¿Sí? ¿Qué grado de sensibilidad, qué grado de respuesta tiene la cantidad demandada ante la variación en el precio? Entonces, vamos a ver distintos tipos de elasticidades. Yo voy a empezar acá en este video con lo que es elasticidad precio de la demanda. Según el valor que tome esta elasticidad, vamos a poder hablar de demandas elásticas, unitarias o inelásticas. Y esto va a depender también del tipo de bien del que se trate. ¿Sí? Yo acá estoy viendo la elasticidad precio de la demanda de un determinado tipo de bien, ¿sí? Cómo reacciona la cantidad demandada, por ejemplo, del pan, cuando se mueve su precio. Entonces, vamos a ver que hay bienes que son más o menos sensibles ante las variaciones de los precios. Una demanda elástica es aquella cuya elasticidad nos da mayor a 1. Y ojo acá que esto no lo aclaré. Por ley de demanda, siempre la elasticidad va a ser un resultado negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenta el precio y baja la cantidad demandada. Básicamente, esta variación siempre va a ser de signo negativo, porque aumenta el precio, baja la cantidad, o baja el precio y aumenta la cantidad demandada. Ahora, la elasticidad, el resultado de la elasticidad, lo leemos siempre en valor absoluto, ¿sí? Siempre, por convención, la lectura del resultado es siempre positivo, ¿sí? Pero nunca pierdan de vista que por ley de demanda la elasticidad tiene signo negativo, pero lo leemos en valor absoluto. Entonces, ¿cuál es la elasticidad precio de la demanda? Me arroja un resultado mayor a 1, voy a decir que esta demanda es elástica. ¿Qué quiere decir que la demanda sea elástica? Que la variación en la cantidad demandada resulta ser mayor a la variación que experimentó el precio de ese bien, ¿sí? ¿Esto qué me está diciendo? Que la demanda de ese tipo de bien es bastante sensible a variaciones en los precios. Por ejemplo, en general, todos los que son bienes que uno considera de lujo, es decir, que no son necesarios para vivir, tienen una demanda elástica. ¿Por qué? Por ejemplo, los pasajes en avión. Si aumenta mucho el precio de los pasajes en avión, ¿sí? Uno va
directamente casi a dejar de demandar pasajes de avión, se deja de ir de vacaciones, por ejemplo. Entonces, la cantidad demandada responde más, ¿sí? Varía más de lo que variaron los precios. Lo contrario pasa en el caso de demandas inelásticas, donde el resultado de la elasticidad de precio es menor a la unidad, lo que nos está indicando, obviamente, que ese cociente es menor a la unidad, que las cantidades varían menos de lo que variaron los precios, ¿sí? No es tan sensible a cambios en los precios la cantidad que yo demando. En este caso podemos encontrar tipos de bienes que resultan ser esenciales en la vida de una persona. El pan, la leche. Uno espera que si aumenta el precio de la leche, uno no deja de consumirlo porque es un bien que lo tiene incorporado a su dieta. Mismo pasa con los servicios, como la gas, luz, aumentan el precio, ¿sí? Pero uno no deja de consumirlos. Las cantidades demandadas responden menos de lo que variaron los precios. Entonces, una demanda elástica, ¿sí? Es una demanda sensible, ¿sí? Ante cambios en los precios, las cantidades responden en mayor magnitud. Gráficamente resulta ser una curva de demanda más aplanada. Fíjense, yo tengo esta curva de demanda, estoy inicialmente consumiendo acá a un precio de P1, demando Q1. Por alguna razón ese precio se incrementó, lo que me llevó a consumir en este punto, y fíjense cómo resulta ser la variación de la cantidad. La variación de la cantidad resulta ser más grande de lo que se movió el precio, ¿sí? Nos da un grado de sensibilidad, un grado de respuesta de las cantidades demandadas cuando el precio, vamos a decir, se incrementa en un 1%. Diferente es el caso de una elasticidad, de una demanda de tipo inelástica, cuya gráfica resulta ser más empinada. ¿Por qué? El precio se mueve, pero fíjense que las cantidades se mueven menos de lo que lo hicieron los precios, ¿sí? Entonces, siempre tengan como algún ejemplo en la cabeza como para poder relacionar esto. Una demanda elástica es una demanda más bien sensible, donde cualquier variación en los precios, ¿sí?, hacen mover mucho a las cantidades demandadas. Siempre son bienes que una persona, por ejemplo, puede dejar de consumir fácilmente. No sé, las entradas al cine. Aumentan mucho el precio de las entradas al cine, ¿sí? Y una persona dice, bueno, voy a restringir ese consumo, no lo necesito. Entonces las cantidades responden más ante esa variación en el precio. Ahora, para demandas más inelásticas, menos sensibles, las cantidades tienen un grado de respuesta menor. En este caso son tipos de bienes que uno no puede prescindir con tanta facilidad. No sé, por ejemplo, de nuevo, siempre el pan, la leche, todo lo que es alimentos, bebidas, los servicios básicos. Si uno no decide, digo, bueno, aumentó el precio del gas, bueno, dejo de consumir el servicio de gas. Y luego hay, bueno, demandas más intermedias, la demanda unitaria, donde las variaciones en las cantidades resultan ser iguales a las variaciones en los precios. Estas clasificaciones son más bien teóricas. Es difícil por ahí encontrar que la variación en la cantidad sea exactamente igual a lo que varía el precio, pero puede pasar. En el extremo, siempre, de nuevo, uno tiene que tener en la cabeza algún ejemplo que le sea representativo de cuáles bienes son más sensibles a cambios en los precios y cuáles bienes no.
En el extremo van a ver que en la teoría tienen lo que es una demanda perfectamente inelástica, y tienen el ejemplo también extremo de lo que es un trasplante de corazón, o siempre se suele dar como ejemplo la insulina. Para aquellos que son dependientes hacia la insulina, un aumento en el precio, ¿sí?, de la insulina no hace que la cantidad se mueva, porque uno lo necesita para vivir. Los medicamentos, por ejemplo, también entran acá. Son bienes que son inelásticos, que más allá del aumento o la variación que se produzca en su precio, las cantidades no suelen responder de la misma manera porque uno los necesita para vivir. En cambio, en demandas elásticas, de nuevo, hay mayor sensibilidad, mayor grado de respuesta de la variable dependiente ante cambios en la variable independiente. Entonces acá generalmente siempre entran todo lo que son bienes considerados más de lujo, aquellos bienes, ¿sí?, o bueno, o servicios que la persona puede prescindir tranquilamente de su consumo. Bien, dicho esto, hablando un poco de lo que es la elasticidad precio de la demanda, fíjense que en economía tiene toda una importancia, porque para los hacedores de política, saber bien qué bienes son más sensibles ante variaciones en los precios, ¿o no? En general también, ¿por qué los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes o los jubilados siempre tienen tarifas que son diferenciadas? Porque tienen un ingreso menor. ¿Sí? En el cine, generalmente se les hace descuento, o en las entradas a los museos, o a esas atracciones, a los estudiantes y a los jubilados. ¿Por qué es esto? Porque su demanda resulta ser más sensible, ¿sí? O sea, a mí es de esperar que si aumentan el precio de los museos, los estudiantes, que en general no tienen un ingreso propio, dejen de ir. Lo mismo para el cine. Entonces, todas estas cosas van a ser muy importantes a lo largo de la carrera. Algunos ya quizás hayan visto el concepto de elasticidad en Introducción a la Economía. Pueden volver a ese material, si no, yo se los puedo compartir. Las explicaciones son siempre las mismas, la guía teórica que nosotros les damos es bastante completa y tiene un montón de ejemplos como para que ustedes puedan entender para qué nos sirve elasticidad, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Qué diferencia tiene, ¿sí?, con la pendiente de la demanda? ¿Sí? De nuevo, siempre variaciones absolutas versus variaciones que son relativas. Nosotros acá estamos viendo variaciones porcentuales. Queremos ver, bueno, nosotros decíamos, sí, bueno, cuando aumenta el precio baja la cantidad, o mismo lo veíamos con el concepto de derivada, de ingreso marginal y demás. Podíamos decir, bueno, decido producir una unidad adicional y el ingreso total se incrementa en 200. Ahora, ¿eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Es representativo? ¿Es significativo? Ahora con el concepto de elasticidad lo podemos saber. La elasticidad te va a decir, bueno, el precio aumentó en un 1% y las cantidades se incrementaron en un 20%. Si uno tiene otra dimensión de cómo responde la variable independiente ante cambios la variable dependiente ante cambios en la variable independiente, ¿sí? Medimos un grado de sensibilidad, un grado de respuesta. Luego, de elasticidad precio de la demanda, fíjense que la teoría, y esto lo solemos tomar en algunos parciales o finales, tienen lo que llamamos los determinantes de la elasticidad de la demanda. Nosotros les mencionamos 4, si ustedes exploran otras bibliografías, o bueno, en internet, o puede ser que en Introducción a la Economía, puede que aparezcan más, o aparezcan mencionados de otra manera. Entonces, vamos a ver 4 determinantes. Existencia de bienes sustitutos, el tipo de necesidades, ya estuvimos hablando un poco de esto,
el porcentaje del ingreso que gastamos en ese bien y 4, el periodo de tiempo considerado, ¿no? La existencia de bienes sustitutos. Esto lo vamos a ver también, cómo se relacionan los bienes, con lo que vamos a llamar elasticidad cruzada de la demanda. Hay bienes, ¿sí?, donde su consumo se realiza de manera conjunta, ¿sí? Esos bienes son bienes complementarios. Ahora, hay bienes, lo que llamamos bienes sustitutos, que son aquellos que cubren, ¿sí?, la misma necesidad. Bienes sustitutos. ¿Cuáles pueden ser? Siempre damos el ejemplo. Manteca, margarina, ¿no? Uno puede decir, bueno, carne vacuna versus carne de pollo, las distintas bebidas, ¿sí? Uno puede decir, consumir Coca o Pepsi es casi lo mismo, ¿sí? Son bienes que satisfacen la misma necesidad. Se pueden sustituir uno por otro. Vas al supermercado, no encontraste manteca, bueno, te llevaste margarina. Vas al supermercado, no hay azúcar, te llevaste edulcorante. Si son bienes que satisfacen la misma necesidad, los bienes sustitutos. Los bienes complementarios, como dije anteriormente, son aquellos cuyo consumo se realiza de manera conjunta. Uno puede decir que la raqueta de tenis y la pelota de tenis son bienes complementarios, se consumen juntos. Entonces, esto tiene toda una implicancia, ¿por qué? Para la elasticidad precio de la demanda. Si nos fijamos en los bienes sustitutos, como por ejemplo recién dije, carne de vaca y carne de pollo. ¿Qué es lo que pasa? Si aumenta mucho el precio de la carne vacuna, uno puede sustituir ese consumo y decir, bueno, la carne de vaca está tan cara que la voy a sustituir por carne de pollo, ¿sí? Lo mismo pasa mucho con las verduras y las frutas cuando hay diferencias de precios estacionales. Si el precio del tomate aumentó mucho, bueno, uno no compra tomate y compra otro tipo de verdura, puede sustituir ese consumo. Aumentó mucho el precio de la manzana y bueno, vas y compras banana. Entonces, la presencia de bienes sustitutos hace que la demanda sea como, sea más elástica. ¿Por qué? Recordemos, una demanda elástica es una demanda que resulta ser muy sensible ante variaciones en los precios. Entonces, cuanto más sustitutos haya, más elástica va a ser la demanda. ¿Por qué? A mí me aumentan el precio del bien que yo estoy consumiendo, me lo aumentan tanto que yo dejo de consumirlo y automáticamente lo sustituyo por el consumo de otro bien. En cambio, si ese bien no tiene sustitutos, a mí me aumentan el precio, pero yo estoy casi obligada a seguir consumiéndolo porque no tengo otra oferta disponible. Entonces, cuanto menos sustitutos tenga ese bien, la demanda va a ser más inelástica. Las cantidades demandadas no van a responder tanto ante variaciones en los precios porque yo no tengo posibilidad de sustituir ese consumo. Ahora, cuanto más sustitutos haya, más elástica se va a volver la demanda, va a ser más sensible. Yo automáticamente puedo dejar de consumir ese bien e ir a consumir otro porque satisfacen la misma necesidad, ¿sí? Entonces, cuanto más sustitutos, más elástica.
Ahora, tipo de necesidades. De esto ya también estuvimos hablando cuando vimos recién las curvas de demanda. Si un bien es muy necesario, ¿sí? Muy necesario, la demanda va a ser más inelástica, ¿sí? Recién vimos el caso extremo de la insulina. Es muy necesario, se mueve el precio, yo no puedo dejar de consumirlo. Ahora, para otros tipos de bienes, que siempre los consideramos por ahí de lujo o que uno puede prescindir su consumo, vamos a ponerle de lujo para que ustedes tengan siempre en la cabeza como ejemplos más extremos, la demanda resulta ser más elástica. Yo puedo prescindir del consumo de ese bien con facilidad si a mí me aumentan mucho el precio. Bien, el porcentaje del ingreso gastado en ese bien. Si yo, por ejemplo, gasto muy poco, ¿sí? El consumo de ese bien representa en mi gasto mensual algo muy pequeño, la demanda va a resultar ser más bien inelástica. Es decir, por ejemplo, la sal. Uno va al supermercado y compra un paquete de sal cada tanto. No es algo que yo cada vez que voy al supermercado me llevo un paquete de sal, porque en general su consumo dura más en el tiempo. Entonces, este gasto, el gasto en sal, representa muy poco, ¿sí?, de mi ingreso. Gasto mensualmente casi nada en sal, es marginal el gasto que tengo en este tipo de bien. Entonces, si aumenta mucho el precio de la sal, no es algo que yo voy a dejar de consumir inmediatamente porque representa muy poco de mi ingreso. En cambio, si por ejemplo, no sé, la chocolatada para los nenes representa un gasto mayor, ¿no?, de mi ingreso, un porcentaje más grande. Aumentan tanto su precio que es de esperar que yo diga, bueno, ya no puedo gastar tanto en chocolatada para los nenes. Entonces la cantidad demandada va a responder, ¿sí?, de manera más inmediata, va a ser más elástica. Y por último, el periodo de tiempo. Cuando hablamos de periodo de tiempo, ¿sí?, hablamos del consumidor y de cómo el consumidor tarda en adaptar ciertos hábitos de consumo. A veces uno está acostumbrado a consumir determinado tipo de bien y el precio aumenta y uno no deja de consumirlo inmediatamente. Ahora, con el tiempo, uno puede modificar ese patrón de consumo. Ustedes van a ver que en la teoría tienen el ejemplo, creo que con el precio de la nafta, para una persona que por ahí está acostumbrada a utilizar como medio de transporte el auto, que aumenten el precio de la nafta, no lo hace inmediatamente tratar de sustituir, ¿sí?, ese consumo por el uso del transporte público, ¿sí? Hay hábitos que llevan tiempo para modificarse. Bueno, vamos ahora sí a resolver un ejercicio que ustedes tienen en el práctico, para que se den una idea. Entonces, el ejercicio 5 voy a hacer. En el ejercicio 5 nos dice que actualmente se venden 2.000 entradas de cine. Siempre pongan la cantidad original, Q1 es 2.000. Y se venden a un precio de 4. La elasticidad precio de la demanda es igual a 1.
Y nos pide que calculemos en qué porcentaje debe reducirse el precio de las entradas si los propietarios de las salas de cine quieren vender 3.000 entradas. O sea, quieren que de 2.000 entradas se pasen a vender 3.000. ¿Cuánto tienen que bajar ese precio? Entonces, sabemos que de la demanda está definida como la variación de Q sobre la variación de P por P sobre Q. Lo que nosotros queremos averiguar es esto. ¿Cuánto se tienen que mover los precios para que la variación en la cantidad sea tal que pasemos de vender 2.000 entradas a 3.000? Entonces, sabemos que la elasticidad precio, el ejercicio me dice que es igual a 1. La variación en la cantidad. Bueno, la variación en la cantidad, el nuevo valor menos el valor original, sobre la variación de P, que es lo que me está pidiendo el ejercicio que yo determine. ¿Cuánto tienen que variar los precios para que la cantidad se mueva de esta manera? Por el precio original, que es 4, sobre la cantidad original, que es 2.000. Ojo acá, siempre P sobre Q nos hace referencia a los valores originales. ¿Por qué? Recuerden que estamos viendo variación porcentual. La variación porcentual de Q es esta que ustedes ven acá, ¿sí? El nuevo valor menos el viejo sobre el viejo valor. Repasen variación porcentual. Entonces ahora resolvemos y nos va a quedar 1 igual a 1.000 sobre la variación de P por 4 sobre 2.000. Y ahora lo único que hacemos es despejar, ¿sí? Variación de P, que es lo que nosotros queremos averiguar. Tienen que llegar a que la variación de P es igual a 2. ¿Sí? Ojo acá que esto tendría signo negativo. ¿Por qué? Esta variación de P sería negativa. Porque la cantidad está aumentando, entonces el precio tiene que disminuir. ¿Qué me está diciendo esto? Que el precio tiene que variar en 2. O sea, si el precio era 4, varía en 2, el nuevo precio, ¿cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser igual a 2 o no? Porcentualmente, ¿cuánto se tiene que reducir el precio? El precio se tiene que reducir un 50%, ¿sí? Y si lo razonamos, me está diciendo que la elasticidad precio es igual a 1, ¿sí? Que la demanda resulta ser como unitaria. Una demanda unitaria, ¿qué me dice? Que la variación en la cantidad resulta ser igual a la variación de los precios. Entonces, si sacamos la variación porcentual de la cantidad, también vemos que la cantidad aumenta en un 50%. Hagan la cuenta y les tiene que dar 50%, ¿sí? Los precios, como la cantidad, yo quiero que aumenten un 50%,
la elasticidad, ¿sí?, es igual a 1, la demanda es unitaria, el precio tiene que bajar también en un 50%. Y finalmente el inciso B, lo voy a resolver rapidito, me pide que saque la función de demanda. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la función de demanda? Siempre haciendo uso, ¿se acuerdan de esta fórmula? Que era cuando conocíamos un punto o la pendiente de una recta, podíamos llegar a la ecuación de esa recta. Bueno, en términos de ejercicio va a ser Q menos Q1 igual a la pendiente por P menos P1. Sabemos que la pendiente de una recta la podemos sacar si conocemos dos puntos. ¿Nosotros conocemos dos puntos? Sí. Acá podemos decir, bueno, Q2 menos Q1 sobre P2 menos P1. Entonces teníamos que las cantidades, la nueva cantidad era 3000, la vieja cantidad era 2000, el nuevo precio era 2 y el precio original era 4. ¿Qué signo tiene que tener esta pendiente? Obviamente pendiente negativa, porque estamos hablando de la demanda, aumenta el precio, baja la cantidad. Resuelven esta cuenta, la pendiente es igual a menos 500. Y ahora solamente reemplazamos en esta ecuación menos, reemplazan por el Q que ustedes quieran, 2000, la pendiente es menos 500, por P menos el precio asociado a una cantidad de 2000 es 4, resolvemos y llegamos a que la función de demanda es menos 500 por P más 4000. ¿Sí? Esta es nuestra función de demanda. Y a partir de la función de demanda, nosotros podríamos chequear que la elasticidad nos dé igual a 1. Si yo quiero sacar la elasticidad con esta función de demanda, ¿sí? Variación de Q sobre variación de P por P sobre Q, ¿no? Entonces, variación de Q sobre variación de P, ¿qué es? La pendiente, ¿o no? Menos 500 por el precio, que es 4, sobre la cantidad, que es 2000. Fíjense que esto nos tiene que dar como resultado menos 1, que en términos de elasticidad vamos a decir que es igual a 1, porque tomamos en cuenta su valor absoluto, es decir, una elasticidad precio unitaria, tal cual me decía el ejercicio. Entonces, esto quiere decir que calculamos bien la función de demanda.